piezas que se utilizaban en la mayoría de casas humildes de la mayoría de la sociedad española. Destaca mucha alfarería de la zona de Castilla y León, también de la zona de Castilla-La Mancha, también hay algunas de aquí de Extremadura, pero también del resto de comunidades en menos unidades, pero sobre todo destacan mucho de la zona de las dos Castillas, de Castilla y León y de Castilla-La Mancha. Esa cerámica pues se picara, se perdiera y se rompiera, pues se hacían estas tinajeras y estos elementos para evitar precisamente que se cayera y se deteriorara con el paso del tiempo. Luego también es muy característico los colores, ¿no? Independientemente de la forma geométrica, de que unas sean más grandes, otras sean más pequeñas, destacan pues 4 colores de alguna manera. El negro, que posiblemente en muchas de estas piezas, además algo muy característico es que todas estas piezas han sido utilizadas. Se han adquirido todas en rastrillos de segunda mano, cesiones, que en muchas familias el negro, porque muchas de estas piezas pues han estado cerca de la lumbre, cerca de la hoguera. Luego también ese color verde esmaltado, que además pues hay algunas piezas características, sobre todo las más nuevas, que tienen ese color, el verde en arcilla, sin tratar. Y luego pues también el color más blanquecino, que de alguna manera pues representa en su mayoría, si veis, y luego vais a poder ver de manera pues despacio, que son en su mayoría botijos, a excepción de algún esmaltado a esta zona, que además destacamos este mobiliario para vosotros, ¿no?, jariceños y ilustres, pues seguro que os suena. Este era el nuevo mobiliario que había antes de las dependencias municipales del ayuntamiento. Solamente lo dejamos abierto para que lo veáis desde fuera. Es una pequeña sala de proyección que ahora mismo todavía no está terminada, en la que se va a divisar, pues, a través de un proyector, pues, diversas secuencias sobre la vida del museo en cuanto a la vinculación de estas piezas cerámicas y también a la obra de Jaime Garay, que vamos a ver a continuación. También de Castilla y León, muy concreto. Todavía las etiquetas, si os acercáis, la que vale es la que está escrita a mano. Todavía estamos en el converso adaptando pues el etiquetado final y totalmente correcto de todas y cada una de las piezas. Os podréis imaginar, hay más de 1.300 piezas cerámicas. Esto cuando se trajo aquí después de muchos años metidas en una habitación de la sala del César Carlos, pues estaba prácticamente todo. El fuelle para la hoguera, la balanza, tijeras, aceiteras. Y bueno, pues al final lo sometimos, tuvimos la consideración de hacer esta exposición, que estaba este local, también pues se solicitó una ayuda, también nos la autorizaron al ministerio. Y bueno, y de alguna manera pues aquí está también la obra que este señor cedió al Ayuntamiento de Jaén hace tantísimos años y que está para uso y disfrute primero de todos los jariceños, pero también de todas aquellas personas que vienen a conocer. Aquí de alguna manera se ha querido recrear pues cómo era su casa, cómo era su día a día, y por eso pues desde el Ayuntamiento también le hemos querido dedicar esta casa museo a uno de nuestros pintores ilustres más reconocidos a lo largo de la historia, tantos así de que consiguió de que a través de un Consejo de Ministros pues se cambiara el apellido, y que también como forma de agradecimiento a través de esa beca que el Ayuntamiento le otorgó para que pudiera irse a estudiar fuera a Madrid, él como gesto de agradecimiento a su pueblo trató y consiguió una cosa que yo creo que en los tiempos actuales sería muy difícil, y se cambió el apellido García, el apellido de su padre, para autollamarse y llamarse para siempre, y también dejar la hegemonía de su pueblo y de ese agradecimiento a su pueblo, pues también con su legado a través de sus hijos, de los diplomas, de las exposiciones, de los galardones, y que hace tan solo 3 años conseguimos la primera
en la historia de Extremadura a título póstumo conseguimos también a través de una campaña de 18 la medalla de Extremadura por primera vez en su historia a título póstumo.